Bueno, buenas tardes. Y luego de un largo receso, producto de que el canal tuvo que adaptarse a las exigencias técnicas para poder transmitir por la televisión digital abierta, Barricada TV está nuevamente en el aire. Nada de esto fue gratuito, hubo que luchar contra algunas interferencias, hubo que hacer valer un concurso legítimamente ganado por Barricada TV, y esto fue posible por la audacia y la decisión del equipo de dirección de este canal y también por la solidaridad de distintos medios alternativos. Y conjuntamente con el regreso de Barricada TV a las emisiones, regresa al aire Miserias de la Economía. Como ustedes saben, un programa de crítica económica, pero también de economía crítica, todos los miércoles a las 18 horas, como desde hace más de 6 años por este mismo canal. Y este año se cumplen 150 años de la aparición del libro 1 del Capital. Un texto denso, un texto que hay que leer, un texto que hay que estudiar, un texto que hay que aplicar cotidianamente en todos los hechos de nuestra vida social y política. Este conductor, como la mayoría de nuestros invitados durante todos estos años, y también el propio programa, es tributario de esta obra que ha superado el momento y se ha prolongado a través de nada menos que de un ciclo y medio, su vigencia y su actualidad. Así que nada mejor para Miserias de la Economía que iniciar este ciclo 2017 conversando con algunos compañeros sobre los contenidos, sobre la vigencia, sobre el método del Capital de Karl Marx. Para eso están con nosotros Guillermo Giuliani, economista, profesor de la Universidad de Buenos Aires, integrante de la Sociedad de Economía Crítica y de la Sociedad de Economistas Políticos de América Latina. Está también Hugo Ascurra, también economista, docente e investigador de las universidades de Buenos Aires y de Luján, autor de numerosos trabajos sobre la ley del valor trabajo y otros por el estilo. Y está llegando, está un poquito retrasada, Paula Bach, también economista, especialista en economía internacional y una de las columnistas permanentes de La Izquierda Diaria. Con todos ellos vamos a tratar de tratar los distintos temas que están en el Capital, especialmente en el tomo 1. Pero eso será dentro de unos minutos. Ahora vamos a un corte. Disponga de las cámaras, señora directora. Que realmente mostrar la verdad en la comunicación, en la información, se inventan cosas, por ejemplo. Como yo digo siempre, ¿hace falta inventar con lo que está pasando? Es decir, con lo que solamente con informar bien y difundir información bien documentada, que además es fácil encontrarla en el sentido que es cuestión de arremangarse y buscarla. No tirar cualquier cosa. A mí me preocupa enormemente eso porque se está desprestigiando el oficio de escribir, como diría, ¿no?, Walsh, el oficio, es decir, el oficio de escribir en el periodismo. Los compañeros de redacción del periodismo de la agencia Telam defendemos Telam Publicitario. La agencia de noticias Telam tuvo dos pilares fundamentales, el periodismo y la publicidad. Si sacamos una de ellas, a corto plazo corren seriamente riesgo los puestos de trabajo. Para que la pauta oficial esté garantizada para todos los medios y sea lo más democrático posible, tiene que seguir en manos de la agencia Telam. Hoy, como siempre, estamos con los compañeros de publicidad y apoyo a la lucha de los trabajadores de Telam Publicidad. Para que siga siendo la Agencia Nacional de Noticias y Publicidad. Muchas cosas que nos arrima hacer hoy en día, tener una justicia social acá adentro.
¿sí? Por ejemplo, acá la de Sisaco ni agua potable nos da, hoy la tenemos nosotros, la compramos. Muchas cosas, la ropa, por ejemplo, tenemos la ropa de primera, botines, que la compramos nosotros con nuestro trabajo. Entonces hemos conseguido muchísimas cosas con una fábrica antes privada que facturaba 17 millones de dólares por año. A veces nosotros teníamos que hacer paro para que nos den la ropa. Así que cambió muchísimas esas cosas y la manera de trabajar. Me parece que es muy importante que los dirigentes de todos los clubes entendamos que en esta tenemos que estar todos juntos, de todos los dirigentes que entendemos a los clubes que deben seguir como asociaciones civiles. Los clubes no son anónimos, los clubes son de todos nosotros y también de quienes los forjaron, y me parece que al mercado todavía le cuesta entender esto y tienen muchas ganas de quedarse con lo que para nosotros es pasión, es identidad, es pertenencia, para ellos es un negocio. El camino fue muy largo y la lucha colectiva. Tras un año de interferencias generadas por el grupo más poderoso del país, fuimos reubicados en la señal del 32 de la televisión digital abierta. Ahora llegaremos a más de 17 kilómetros de cobertura y la televisión autogestionada y alternativa podrá verse en toda la capital federal y gran parte del primer cordón de Buenos Aires. En 2015 ganamos un concurso para transmitir en la TDA junto con otros canales populares. Estuvimos luchando más de un año para que el gobierno de Mauricio Macri respete nuestro derecho adquirido. Ahora, los vecinos y vecinas de la ciudad, la clase trabajadora en lucha por una patria justa y soberana, por una Latinoamérica emancipada, tendrán su pantalla en el canal 32.1 de la televisión digital abierta. Bueno, estamos nuevamente en el aire. Hugo Ascurra, Guillermo Grigliani, muchas gracias por aceptar venir al piso y poder conversar acá sobre este tema donde ustedes han trabajado durante muchos años, investigado. Y bueno, tanto como para iniciar el programa, ¿en qué se fundamentan ustedes o cuáles son los fundamentos para que uno diga que una obra que tiene ya un siglo y medio de editada tenga actualidad, permanencia? Cualquiera de los dos. Voy yo. Bueno, a mí me parece que Marx, en toda su vida intelectual y política, estudió el funcionamiento del capitalismo y además él vio, junto con una generación de socialistas, la perspectiva de que el capitalismo, que es un régimen de explotación del hombre por el hombre, que es uno de los regímenes de explotación que ha tenido la humanidad, fuera reemplazado por el socialismo, es decir, por una sociedad de productores libres. En el Capital lo que hace Marx, sobre todo en el libro primero, cuya edición él supervisó, es decir, que es el único libro que se publica en vida de Marx en el año 67, él estudia el capitalismo. Y lo propio lo hace en los libros 2 y 3. Y él identifica una cosa que preocupaba a los clásicos, y es ¿cuál es el origen de la ganancia?
¿Cuál es el origen de la ganancia? Que a su vez Marx lo ve como el origen o la razón por la cual existe una división entre clases sociales. Y el origen de la ganancia está en la propiedad privada de los medios de producción y en la posibilidad que tienen los capitalistas de llevarse el excedente de la explotación, es decir, de apropiarse del valor. Esa es una idea fundamental que ha tenido una enorme influencia en las clases obreras, sobre todo de Europa, no solamente Europa occidental, sino también en Rusia, y es una idea que fue recogida y abrazada por grandes partidos obreros, algunos que siguieron un curso revolucionario, como el Partido Ruso, y otros en los cuales prevalecieron alas reformistas, lideradas por Kautsky o por Bernstein, como en el Partido Socialdemócrata Alemán, pero del cual también nacieron alas revolucionarias que llevaron a cabo levantamientos para derrocar el régimen capitalista. Yo creo que más allá de la experiencia de la Unión Soviética, del estalinismo, del capitalismo de Estado y su desplome en cuestión de momentos, la idea de la existencia de una explotación del hombre por el hombre es algo que influye por supuesto, en las capas revolucionarias y también influye en la perspectiva socialista, en la perspectiva reformista. La idea de que existe explotación y de que eso debe ser modificado o morigerado es algo que ha cundido fuertemente en el reformismo y es una de las bases ideológicas del keynesianismo de izquierda y de las corrientes reformistas. Ahora, Hugo, de alguna manera todo libro es expresión de su época y al mismo tiempo se refleja también en la época, ¿no? Ahora, para un libro como este, que ha atravesado tantas épocas y que ha tenido distintas percepciones, si uno mira en 1880 la discusión era sobre la autodestrucción del capitalismo. En 1929 aparece la teoría de las crisis recurrentes, ¿no? Entonces, ¿desde qué lado miramos la crisis, esto que surge a partir de la crisis del 2008? O si vos querés, la crisis de 1970, que la del 2008 tiene que ver con la del 70 también, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, son por supuesto distintas etapas en el proceso evolutivo del capitalismo como sistema y como sociedad. Hablando de las crisis, que en el fondo es eso a donde va tu pregunta, estas han manifestado una serie de modificaciones importantes a partir de lo que hizo Marx durante el siglo XIX. Él alcanzó a pensar que en su intento de darle una fundamentación rigurosa, no solo al objeto, sino al método, para revolucionar la historia como ciencia, que podía hasta usarse formalización matemática para permitir predecir las crisis decenales del siglo XIX, que ya no existen como tal. Termina prácticamente con la gran crisis de los años 30, esta serie de ciclo de crisis del capitalismo. Luego, post Segunda Guerra Mundial, parecía que el capitalismo había domado este proceso cíclico, sobre todo a tenor de el desarrollo del campo socialista, que le impuso un reto, un desafío a la burguesía capitalista, y entonces apareció esa etapa de unos 25 a 30 años post Segunda Guerra Mundial de Estado benefactor, de desarrollo de los derechos sociales, laborales, sindicales, en los que, bueno, se planteaba que la clase trabajadora estaba viviendo mejor, y de hecho esto era cierto, en el propio campo capitalista y no en el campo socialista. Todo esto
se derrumba a partir de los años 70. En particular, siempre los economistas tratan de señalar que el punto de ruptura es la crisis del petróleo de los años 70, la formación de la OPEP, etc. Ahora bien, a partir de esa época hasta hoy, yo entiendo que hay un desarrollo notable de un nuevo tipo de capital en la evolución del capitalismo. Si uno mira la historia del capitalismo, hay una especie de desarrollo, de dominio, de predominio del capital comercial, desde los siglos XV hasta el siglo XIX, en que Inglaterra toma la delantera industrial, predominio pues del capital industrial, hasta post-Segunda Guerra Mundial, siglo XX. A partir de ahora hay un dominio de lo que se conoce como el capital financiero, que no es el capital bancario, que tampoco es esa figura que utilizó Lenin, la industria más los bancos, y los bancos como los dominadores de la industria. En realidad, esta etapa del capital financiero, cuyos fundamentos están en el libro 3 del Capital, no en el libro 1, pero que ya Marx lo había encarado, constituye, repito, una nueva etapa en la que un tipo de capital es lo que predomina, que es el de las corporaciones, que se denominan los grandes holdings, que no son solo los bancos, sino que son las industrias, los comercios, en un enorme conglomerado en el que lo que predomina es la tasa de interés y por lo tanto la producción, formación y apropiación rentística. Por eso es que todo se hace a través de cálculos actuariales, que son las características de los bancos, de las compañías de seguro. La tasa de interés recorta parte de la tasa de ganancia del capital industrial. Sí, pero ahora la tasa de interés inclusive ha dominado a la tasa de ganancia y le impone que todas las empresas tienen que sí o sí producir una rentabilidad como si fuera Claro, si no, una inversión especulativa. Si no hay inversión productiva. Así es. Bueno, vamos a... ¿podemos ir a un corte? Así se incorpora la invitada que acaba de llegar. Digo, y cada vez son más las fuerzas de seguridad que se destinan directamente a los barrios humildes. Esto habla de la discriminación, esto habla del control que quieren generar en esos barrios y que termina perjudicando a esos pibes que parecería ser son el foco de la inseguridad para esos grandes medios de comunicación que han instalado la figura del pibe chorro y que han logrado que una gran parte de la sociedad pida cada vez más medidas de control para ellos, ¿no? Me parece que los jóvenes periodistas que trabajan en condiciones de muchísima dificultad, porque siempre el dueño del medio es el que va a dictar la línea, de todas maneras, me parece que hay una generación de jóvenes que lo tienen a Rodolfo Walsh de maestro y me parece que es un buen maestro. Nunca del periodismo alcahuete, ¿verdad? O sea, si alguien que practica el periodismo obsecuente y alcahuete quiere elogiar a Rodolfo Walsh, bueno, no tenemos por qué creerle, porque Rodolfo Walsh no era un maestro de la alcahuetería, era un maestro de una práctica periodística que se relaciona con la denuncia de los atropellos y los abusos del poder. En ese lugar sí, Rodolfo Walsh nos enseña a todos.
Brigada TV es un canal comunitario, alternativo y popular. Que funciona en una fábrica recuperada, una metalúrgica que se llama IMPA. Queremos que realmente a nivel popular tengan cabida. Los medios que expresan juntamente los sentires, la forma de vivir, etcétera, de la gente de la base. Son la voz de los trabajadores, por eso yo los apoyo a muerte y le pido a todos los compañeros que acompañen la causa de Barricada y todos los medios populares para que puedan seguir en el aire. La terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Escuela pública. En realidad los chicos no van a la escuela pública porque no la podemos pagar, sino que es una elección de vida de lo que uno elige para sus hijos. En la escuela pública estamos todos. Eso es. Bueno, estamos nuevamente en el aire. Paula Batz, gracias por aceptar venir hasta acá al piso. Sé que tuviste que hacer esfuerzos para salir del trabajo, pero bueno, doblemente agradecido. Y ya que acabas de llegar y estás fresca, te ataco con una pregunta. Por ejemplo, Marx elaboró su teoría a lo largo de 4 décadas, 40 años, 1843, 1883. En abril del 67 presenta al editor sus manuscritos que se editan en septiembre, ¿no? Del libro 1. Que es el único que él corrigió, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es la importancia de ese libro 1 y sobre todo si lo traemos a la cotidiana nuestra de todos los días, ¿no? Bueno, mira, yo creo que la importancia del libro 1 es muy grande, es muy importante el libro 1. Y en particular es muy importante en esta situación que se está dando y en las últimas décadas. Hay una discusión actual muy interesante alrededor del rol, del lugar de las nuevas tecnologías, ¿no? La robótica, la cibernética, la inteligencia artificial, Internet de las cosas, etcétera, donde precisamente empieza a aparecer el lugar de la relación entre valor de uso y valor de cambio, creo yo, en una tensión muy interesante, que es una exposición magistral en el contexto del libro primero, ¿no? Tanto desde el punto de vista del desarrollo de la mercancía y sus distintas formas, del valor de cambio y el fetichismo de la mercancía, como en el aspecto del doble valor del trabajo, del doble carácter del trabajo, en el sentido de trabajo abstracto y trabajo concreto. Y yo creo que este es un aspecto que está muy relacionado con el lugar precisamente de las nuevas tecnologías en este momento del capitalismo, ya que se está planteando, creo yo, una suerte de nueva amenaza del fin del trabajo. Hay una nueva teoría de que el trabajo va a dejar de ser la sustancia de la producción del capital, que, bueno, ya la conocemos, ¿no? En manos, en boca de Gore, de Jeremy Rifkin, en los 80, en los 90,
cuestión que, bueno, fue, a decir verdad, una amenaza falsa, porque si bien la forma de avance del capital durante todo el periodo neoliberal consistió en una creación permanente de desocupados estructurales, de pobres en las ciudades, de enormes masas expulsadas de trabajos calificados, sin embargo, al final del periodo, el capital había incorporado a la producción alrededor de 1.400.000, sí, 1.200.000, Claro, con la incorporación de los mercados de China. Con la incorporación, claro, de China, de la India, y bueno, y después de otros países de Europa del Este, o sea, terminaron incorporando alrededor de 1.400 millones de asalariados, que bueno, David Harvey, por ejemplo, dice que está bastante por encima del crecimiento normal de la población económicamente activa. Entonces, bueno, ahí me parece que aparece una relación muy interesante porque, a decir verdad, más que fin del trabajo, de lo que se trata es de que el capital en este momento está en una situación donde nuevamente la conquista de fuentes de trabajo de mano de obra barata se está limitando. Uno de los aspectos claves de eso son los límites de China, ¿no? Donde la fuerza de trabajo, el precio de la fuerza de trabajo empezó a subir, lo cual... Claro, además ahora se ha sindicalizado, ha reaccionado. Y además, después sí, de... se ha sindicalizado. 30 años de superexplotación. Superexplotación, y sigue habiendo superexplotación, pero no tanta como le convendría al capital, y por eso hay deslocalizaciones ya desde China hacia Bangladesh, Vietnam, incluso hacia el propio México y otros países, ¿no? Entonces, incluso la high-tech están volviendo a Estados Unidos, porque hoy el diferencial de costos entre China y Estados Unidos es solo 5 puntos a favor de China, ¿no? Entonces hay unos cambios, pero de todas maneras, tomando lo que vos decís, en China está creciendo muchísimo la inteligencia artificial, ¿no? Está a la vanguardia de eso China ahora, ¿no? Sí, o sea, eso en 10 años, ¿qué puede pasar? Bueno, mira, China está creciendo en la adquisición de tecnologías, en la adquisición de robótica, y hay un elemento muy interesante que es que, a decir verdad, China está entrando en una competencia internacional aguda, yo creo, ¿no? Porque ahora se está planteando una lucha por las tecnologías en el mundo. Incluso China compró tecnología súper avanzada de Alemania. No sé si conocen, hay un robot muy particular que logra incluso hasta servir un vaso de cerveza con todos unos movimientos casi humanos. China, bueno, hay una fábrica de ultrapunta alemana y China la terminó comprando. Pero bueno, ahí se produce una situación compleja porque China entra al mundo ahora, empieza a tratar de incorporarse al mundo, no ya como proveedor de mano de obra barata, porque ese esquema termina a partir de la crisis de 2008, aunque se reproduce y tiene una continuidad durante unos años, yo creo que vuelve a entrar en crisis ahora, y entonces eso es un elemento profundo de competitividad externa que plantea una tendencia a mayor choque de capitales internacionales, ¿no? Yo creo que es en parte el agotamiento de China como mano de obra, como fuente de mano de obra barata, y otros países. También es parte de la explicación del triunfo de Donald Trump, bueno, porque siempre Donald Trump aparece, que es naturalmente uno de los elementos más interesantes del momento. Entonces, creo que ese es uno de los elementos, si se quiere. Digo, la relación entre valor de uso y valor de cambio, vuelvo un poco a ese concepto. Yo a lo que me refiero es que, a decir verdad, el capital incorpora tecnología. Ahora, el capital, a decir verdad, la producción del valor de uso, sinceramente, no le interesa más que en cuanto vehículo de producción de valor. Pero, sin embargo, ahí hay una tensión interesante. La política de los dueños del capital es bajar el valor de la fuerza de trabajo y, si fuera posible, bajar lo más posible, casi llevarlo a cero, pero por otra parte necesitan trabajo en tanto plusvalores, en tanto trabajo excedente, y esa tensión hace que permanentemente, aunque incorporan máquinas, la desocupación que generan los pobres en las ciudades, la miseria terrible que generan, a la vez después tengan que volver a estructurar una nueva forma de desarrollo de la fuerza productiva que necesita más y más explotación de trabajo. O sea, va creciendo el trabajo excedente en desmedro del trabajo necesario. Entonces ahí yo creo que hay una tensión entre valor de uso y valor muy profunda. De todas maneras, en el mundo está volviendo el debate sobre la reducción del tiempo de trabajo por un lado, o la renta básica universal por el otro. Por algo es que vuelven estos debates. ¿Cómo lo ven ustedes, Hugo o Guillermo? Yo, mira, me quiero referir a una cosa
muy concreta del libro primero, que es la contradicción que Marx establece entre salario y ganancias. Porque eso es una cuestión que, bueno, ha tenido un debate, yo creo que a partir de Keynes, porque Keynes es un hombre que vio que el capitalismo librado a sus propias fuerzas genera tendencias de graves perjuicios, de perjuicios gigantescos. Entonces Keynes ve eso y Keynes hace un sistema teórico. Y ese sistema teórico es recogido, sobre todo en las últimas 3, 4 o 5 décadas, por sectores de la izquierda capitalista, por sectores socialdemócratas, por sectores post-keynesianos, sobre todo bajo la palabra de Kalecki, porque yo creo que en eso los kalekianos tienen posiciones incluso distintas a Keynes, porque me parece que Keynes es un hombre que veía con más percepción las posibilidades del capitalismo. Y una cosa que se empieza a difundir es que en la economía mundial hay un problema de demanda efectiva. Bueno, nadie va a negar eso, que hay un problema de demanda agregada. Ahora, Kalecki, a partir de ahí, y eso es una cosa que tiene una gran importancia en el debate político actual en la Argentina y en Europa occidental, porque hay un sector de la izquierda que expresa eso, expresa que no hay contradicción entre el capital, entre las ganancias y los salarios, que puede haber una armonía, un armonicismo entre el salario y las ganancias. ¿Y cuál es la base de eso? Bueno, la base de eso es siempre hace falta demanda efectiva, siempre el Estado tiene que meterse, y además Kalecki dice lo siguiente, en nombre de Marx, que Marx nunca vio eso, al contrario, Marx pensaba que los capitalistas eran capaces de autovalidar la inversión, decir que siempre hay capacidad instalada ociosa, es decir, que los capitalistas nunca la pegan, nunca son capaces de, aún en vista de baja demanda, hacer una instalación de capacidad ajustada a esa baja demanda. Entonces, como siempre estamos con demanda excedente, que eso es Kalecki en todas las universidades del mundo y también en las universidades argentinas, existe la posibilidad de que aumente la producción, que aumente la inversión y que simultáneamente suban los salarios y suban las ganancias. ¿Y las ganancias por qué? Porque no hay necesidades iniciales de inversión, sino que hay capacidad instalada y eso es un juego más o menos permanente. Bueno, yo creo que la gran importancia, y eso es una cosa que, bueno, los equipos económicos del kirchnerismo lo dicen, no lo hicieron, pero lo dicen. Lo dicen que el capitalismo, digamos que el socialismo sería una cosa lejana todavía y además esa cosa no es un problema del mundo actual. La contradicción entre capital y trabajo no es un problema del mundo actual porque salarios y ganancias pueden expandirse simultáneamente y en armonía. Hay esa posibilidad de armonía con un poquito de mano de hierro, ¿no es cierto?, darle a los capitalistas cuando haya que darle a los capitalistas, conducir más o menos las reivindicaciones obreras. Y eso es algo que para mí Jaik en su monumental trabajo, en su último trabajo, lo plantea perfectamente, ¿no? Tal como lo han postulado Rafa y como lo postula Marx, los capitalistas saben hacer sus inversiones, o por lo menos en forma turbulenta siempre hay una convergencia entre capacidad usada y capacidad instalada, y existe una contradicción entre capital y trabajo. Por lo tanto, en los momentos de crisis no hay posibilidad de salir de la crisis si no es sobre la baja de los salarios,
que no es cierto que se puede salir de la crisis simultáneamente aumentando ganancias y salarios. Eso para mí es un replanteo de la idea de Marx, la idea de la contradicción entre clases sociales, de la necesidad de que la clase obrera tome en cuenta esa visión de independencia de clase, y negar que corrientemente o frecuentemente exista esa idea de armonía entre clases, las bases materiales de esa armonía entre clases sociales, que no es cierto. Ligado con esto, Hugo, Marx hace el tomo 1, el libro primero, sobre la mercancía, y recién en el libro 3 analiza las clases sociales, ¿no? Ahora, ¿por qué no empezó a la inversa? ¿Por qué empezó por la mercancía? Me interesa esto porque esto tiene que ver con el método de Marx, que vos trabajaste mucho eso, ¿no? Sí, bueno, si uno sigue su pensamiento, tendría que sostener justamente esta pregunta, pero al revés. ¿Por qué empezar por el final? Hay que empezar por el inicio, y el inicio del proceso capitalista es el del proceso de explotación de la fuerza de trabajo, del trabajador asalariado, para la producción de productos mercantiles. La mercancía es algo anterior al capitalismo. Siempre hay que hablar de mercancías capitalistas, producción capitalista de mercancías, no como dice el título del libro de Rafa, producción de mercancías por medio de mercancías, como si fuera algo natural y de todas las civilizaciones, ¿no es cierto? Y esto plantea una cuestión importante que aparece en la estructura del libro 1, esta tensión que menciona Gigliani, y que está, por así decir, superpuesta a lo que mencionaba Paula recién sobre el trabajo y el trabajo asalariado. Este es el fundamento de toda la estructura del pensamiento de Marx que aparece en el libro 1. Sin trabajo asalariado, no trabajo sin más. Sin trabajo asalariado no puede haber capital ni capitalismo. Trabajo es fundamental para cualquier tipo de sociedad y civilización. Sin trabajo no hay sociedad. Pero ¿puede haber sociedad con trabajo y sin trabajo asalariado y capital? Claro que sí. Este es el fundamento. Entonces, lo que está en entredicho ahora y que el propio sistema lo está poniendo es la necesidad de siempre tener trabajo asalariado en cualquier rama y, por supuesto, millones y millones de trabajadores. Pero al mismo tiempo, esta tensión que menciona Gigliani, que es decir, tiene que achatar los salarios, y cuando eso sucede genera la situación de crisis. Entonces, el punto es, si los trabajadores, si los revolucionarios, tenemos que seguir sosteniendo este sistema, como lo hizo la Unión Soviética y como lo hizo China, desarrollar el socialismo manteniendo el trabajo asalariado, porque en realidad lo que se hace es una variante del capitalismo. Bueno, tenemos que ir a un nuevo corte, enseguida volvemos. Disponga de las cámaras nomás, directora. Nunca se sabrá cuánto daño le hicieron al pueblo venezolano los golpistas pro-yanquis de abril de 2002. Nunca se sabrá, porque las consecuencias van como una ola. Van como una ola. Nos quedamos sin dinero. ¿Producto de qué? El sabotaje, la fuga de capitales, el sabotaje petrolero. ¿No recuerdan que pasamos 3 meses sin producir petróleo? Cerrada la producción de 1.9 millones de barriles por día de crudo, lo cual representa el 68% de la producción total de PDVSA de 2.8 millones de barriles. La economía se vino al subsuelo, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, decía Trotsky. A toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución. Lancen latigazos, que nosotros los aguantamos y a cada latigazo responderemos con más revolución. Profundización de la revolución.
fondo un manto de sospecha que se construye de los medios hegemónicos sobre lo que fue el terrorismo de Estado, sobre el mismo 24 de marzo, que como decía, como pueblo es un día de fiesta, pero es un día también de lucha, de alegría y de unión. Bueno, me parece que sí, hay todo un cuestionamiento y es muy grave, es sumamente grave que de las voces, si se quiere, como autorizadas de la sociedad, que son tanto los medios como los funcionarios públicos, se ponga ese manto de sospecha. Y bueno, también que estemos todos y todas acá y hoy sea un día casi de tanta movilización ni tan grande, de una fiesta popular como el 24 de marzo, habla que hay un rechazo social profundo contra ese, digamos, ese discurso. La cara de la guerrilla siempre ha sido oculta, clandestina, siempre se cuenta por pedazos, entonces le queda todo el campo mediático para que el gobierno construya una imagen de nosotros, ¿no? De ahora en adelante, pues yo creo que el trabajo es precisamente ese, ¿no? Mostrar la verdad, donde se van a mostrar con cifras en mano quiénes son los victimarios y quiénes son las víctimas, con una verdad histórica como la que ya marcamos nosotros en La Habana, donde se muestra quién inició la guerra, por qué se iniciaron las FARC, cuál es la lucha de las FARC, con estadísticas en mano, ¿no? Los paramilitares, los falsos positivos, la inversión norteamericana en la guerra y la defensa del pueblo colombiano, que en realidad ha sido el mismo pueblo el que ha financiado y que ha impulsado de cierto modo la resistencia armada desde el inicio. Y los medios de comunicación pues son vitales. Nosotros pensamos, o personalmente yo creo que se tendrán que crear películas, novelas guerrilleras, si se puede, para mostrar esa realidad, digamos, que tenemos y donde cada guerrillero es una historia terrible, de víctima, de abandono estatal, de persecución. Barricada TV, adelantando la construcción de un nuevo mundo. Bueno, otra vez en el aire. Mientras estábamos en el corte, Paula y Hugo conversaban acerca de los contenidos, las direcciones que puede tomar la renta básica universal. ¿Cómo era esto que estábamos conversando? Bueno, yo creo que el asunto de la renta universal es muy interesante porque aparece como una política de montones de sectores de izquierda y el problema que tiene la renta universal es que niega el hecho de que la tecnología, la ciencia y la técnica son, a decir verdad, una conquista del conjunto de la humanidad y nada más una propiedad injustamente obtenida por el capital. Entonces, la idea yo creo que el problema de la renta universal es que con la idea de que el capital lo que hace es expulsar mano de obra, va a terminar tapando, y de hecho es lo que hace, este proceso del que yo hablaba al principio y que, bueno, que graficaba también Guillermo, la relación entre salario y ganancia. De hecho, va a terminar tapando la creación del capital que obviamente estas creaciones son a través de catástrofes, grandes crisis, como la que estamos atravesando, ¿no? Que en sus distintos elementos probablemente impulse a un periodo de crisis mayor, y entonces de lo que se va a tratar es de una ofensiva mayor, sin ninguna duda, que no excluye, por supuesto, guerras, como ya sabemos, de todo tipo y color, y las tensiones que están habiendo lo confirman, que va una ofensiva sobre el trabajo, incluso más violenta probablemente que la neoliberal. Entonces, el capital tratará de generar esa ofensiva, va a expulsar mano de obra, por supuesto, de montones de sectores productivos a través de la incorporación de tecnología, cuando la incorporación de tecnología le convenga económicamente,
para luego de eso recrear una clase obrera aún más explotada, aún más precaria, aún más pobre, o sea, con mayor plusvalor absoluto y relativo que el existente. Entonces, frente a eso, yo creo que la política que es necesario levantar es una política que implica mostrar que la tecnología es un producto y es una creación del conjunto de la humanidad y que la humanidad se tiene que reapropiar de esa tecnología y que entonces lo que corresponde es restablecer la producción de valores de uso, para decirlo de una manera sencilla, dejar de lado el valor, en el sentido de tenemos que repudiar la ganancia, atacar la ganancia capitalista, porque la ganancia capitalista no es lo que importa. Nosotros hay la vida de los trabajadores, la vida de la gente común vale mucho más que la ganancia capitalista, entonces tenemos que reorganizar la sociedad en función de usar la tecnología para poder trabajar menos cantidad de horas y producir más cantidad de valores de uso y entonces tener más tiempo libre para el disfrute, para el placer, para el goce, como decía Marx reiteradamente, para la ciencia, para la filosofía, para desarrollar la creatividad. Para la pereza también. Y además para la pereza, para el descanso, para el placer. También, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, creo que es un elemento muy importante. Hugo, vos que trabajaste mucho los contenidos filosóficos del marxismo, Marx abrevó en Hegel, en Feuerbach, en Adam Smith, etcétera, etcétera. Incorporó muchos elementos de sus teorías a su propia teoría, ¿no? Pero en base a eso se habla también de que hay un joven Marx, el de los Grundrisse, el de los manuscritos, perdón, y que hay un Marx maduro, ¿no? ¿Vos cómo lo ves eso? ¿Hay esa diferenciación? Bueno, en todo pensador y en todo gran pensador como fue Marx, no se puede hablar de que haya nacido ya con todo en su cerebro desarrollado y resuelto. Hay etapas, pero el planteo de un Marx joven y un Marx maduro en realidad responde más a una especie de división de carácter más positivista. El Marx maduro es el del libro 3, el que se ocupa de cuestiones positivas, del mercado, de las ganancias, en fin, todo este tipo de cosas. En cambio, el Marx joven es el filósofo, hasta el utopista, ¿no es cierto? Y esto no es así. En Marx, si bien hay etapas de evolución en su pensamiento, la estructura fundamental permanece. ¿Cuál es la estructura fundamental, si podemos decirlo así rápidamente? Primero, todas las sociedades producen socialmente. Ninguna sociedad se basa en valores puramente individuales. Todo lo que se produce es resultado de la actividad social de los individuos en determinadas condiciones históricas. La producción capitalista, la sociedad capitalista, también es una producción social de individuos que trabajan, pero cuyos resultados se les escapa a los trabajadores porque son apropiadas por las clases propietarias. Entonces, ¿qué ha constituido las divisiones de clases en las cuales está el sistema capitalista? Propietarios que no trabajan y trabajadores que son no propietarios. Y esta estructura básica está en el Marx joven y está en el Marx adulto. ¿Qué es lo que ocurre? Que desarrolla con mayor elaboración materialista y dialéctica todo en el libro 1 del Capital y después en el libro 2 y 3 que en los manuscritos. Guillermo, entre las críticas que se le hacen al Capital está el hecho de que Marx lo habría escrito en la época de la libre competencia, que no tomó en cuenta la perspectiva del papel de los monopolios. Se plantea también el problema del catastrofismo, que hay muchas corrientes que lo toman desde el punto de vista de autodestrucción, de la depauperización sistemática y permanente de los trabajadores, etc. ¿Vos cómo ves estas críticas y cómo las reelaborarías o las responderías a estas? Bueno, hay una crítica importante que es la concentración y la centralización del capital. El que hace esa crítica es Hilferding. Hilferding, digamos, dentro de las filas marxistas, él dice, bueno, hay un capitalismo distinto al que Marx vio. Pero en realidad el capitalismo realmente existente es el que vio Marx, es decir, que concentraciones de capitales cada vez más grandes en la industria, en el agro, en los servicios, que compiten entre sí y
esa competencia permanente es por ganar mercados y por aumentar la tasa de ganancia. Es decir, que la dinámica vista por Marx es como la ven Duménil-Levy, Fowley, Jaik, es la demanda de la competencia y no la demanda de los cárteles o de los acuerdos como tendió a verlo Hilferding y Sweezy, el Mosley Review. De manera que ahí me parece que hay una percepción muy grande en Marx en competencia, conflicto y capitalismo. La otra pregunta que vos me... Sobre el catastrofismo. Sí, bueno, en Marx hay un gran desarrollo, él ve en el capitalismo un gran desarrollo de las fuerzas productivas, un desarrollo como no ha habido nunca en la humanidad, y tendencias a la limitación del capitalismo, generadas por la competencia, y ahí es donde juega la tendencia descendente a la tasa de ganancia, con sus contratendencias. En realidad, bueno, Marx habla de la crisis, Marx quizás hace un uso excesivamente abundante de la crisis, porque la crisis es todo, ¿no? A veces cuando hay ciclos, cuando hay pequeñas recesiones, habla de la crisis, pero la crisis es un rasgo de la economía capitalista y, bueno, la crisis se manifiesta a la muerte de Marx, en los últimos años de la muerte de Marx, en la gran crisis de fines de los años 90, en el 29, en los 70, en la primera crisis del siglo XXI. Es decir, crisis hay. Lo que no hay en Marx es una tendencia a ver a que eso por sí solo genera un derrumbe. Yo creo que eso, una autodestrucción del capitalismo, eso es un gran error en el cual incurrió la teoría marxista, en la cual incurrió Hilferding, Grossman. Bueno, y el gran lector de Keynes, ¿no? Sweezy se hace en el año 1941 no sé cuántos capítulos, ¿no? Hablándonos del catastrofismo, cuando hay tendencias exógenas en el capitalismo, políticas y económicas, llamadas Keynes, tendientes a frenar eso. Yo creo que bueno, por supuesto, no hay texto más importante para analizar el capitalismo que el Capital. Y yo creo que eso despertó una gran tradición literaria. Yo rescato enormemente la tradición de Fowley, de Duménil-Levy y de Jaik. Y para mí el aporte de Jaik es mostrar en todos y cada uno de los puntos, más allá de las discrepancias que se tenga con esa obra, la vigencia del pensamiento de Marx, que la emancipación de los trabajadores es obra de su autoemancipación, es decir, de su decisión, y de esa forma se va a sustituir el capitalismo por el socialismo. Bueno, tenemos que, lamentablemente se fue demasiado rápido. Paula Bach, Hugo Ascurra, Guillermo Gilani, muchas gracias nuevamente. Creo que el programa va a ser de utilidad y a manera de sintetizarlo, de persistir la injusticia y las desigualdades en las que se asienta el capitalismo, el capital va a tener vigencia y actualidad, ¿no? El marxismo, como lo han explicado acá los compañeros, es más que un método crítico de la realidad, es también una práctica política. Y en ese sentido el capital se convierte en la economía política de los trabajadores. Es un libro que condensa teoría y en un instrumental práctico que hay que saber desenvolverlo y desarrollarlo. Y que no hay una diferencia de temporalidad entre el joven, el más maduro, y tampoco es, como se dijo en los 80, una caja de herramientas que cada uno saca lo que le conviene en cada lugar, ¿no? El capital es un proceso orgánico que hay que tomarlo o dejarlo como tal, ¿no? No se lo puede particionar ni nada por el estilo. Así que bueno, esperemos que el programa haya sido de interés, que sirva, y nosotros ya nos vamos yendo. Será hasta dentro de 7 días por acá, por Barricada TV,
el canal 5 de Almagro, se puede ver por internet y también ahora por la televisión digital abierta. Será entonces hasta dentro de 7 días. Pero usted no se vaya de este dial porque ya viene el noticiero popular bajo la conducción de Luciana Lávila. Muchas gracias y hasta pronto.